Qué gusto poderles saludar en este momento. Siempre es una alegría el poder estar con ustedes y en esta ocasión queremos continuar con el estudio del libro de Jonás. Solamente que por fin hemos terminado el capítulo número 1 y ahora iremos al capítulo número 2. En el capítulo número 2 del libro de Jonás encontramos una oración. De hecho, en muchas Biblias, los títulos que se mencionan ahí, en este caso es oración de Jonás. Este capítulo nos presenta una oración completa, una oración que llama muchísimo la atención y nos gustaría acercarnos poco a poco a ella. Pero hemos de decir que Jonás fue un hombre que desobedeció mucho al Señor, pero lo podemos ver como un cristiano dormilón, como un cristiano de mala fama, como un cristiano caprichoso, como un cristiano raro, como un cristiano fugitivo, como un cristiano que siempre está agrediendo a los principios de Dios. Pero ¿cuándo fue cuando Jonás comenzó su caída? ¿Cuándo fue que Jonás, el gran profeta de Dios del Antiguo Testamento, el que había profetizado y servido tanto a Dios, ahora había caído y se había convertido en un cristiano carnal? ¿En qué momento fue? Y lo podemos encontrar también en el capítulo 1, porque cuando Dios le dio la orden para ir a predicarle a Nínive, no oró. Cuando Dios le dijo que tenía que compartir ese mensaje maravilloso, no oró. Se fue a Jope, no oró. Compró su boleto, no oró. Se fue al barco, ahí se durmió, no oró. Comenzó la gran tormenta en el mar, no oró. Es decir, este cristiano, que se supone que los cristianos somos personas de oración, no oraba. Entonces, ¿cuándo fue cuando Jonás comenzó a caer o cuándo comenzó a convertirse en un cristiano frágil, en un cristiano carnal, en un cristiano que va hacia abajo? ¿En qué momento vemos a un Jonás tocando fondo? Precisamente cuando él ha decidido apartarse del Señor y comenzar a dejar la oración, a dejar la comunión íntima con el Señor. En el momento en que él comienza a descuidar su relación, su comunión con el eterno Dios de los cielos. Y es que esto no es solamente de Jonás, esto es lo que pasa en muchos casos de los cristianos de esta época, que tenemos una buena comunión con Dios precisamente porque Dios nos ha lavado con su sangre maravillosa, porque nos ha comprado con la sangre de Cristo, porque Dios ha hecho una obra grande a través de su maravillosa iniciativa, y entonces el hombre comienza a tener una relación muy buena con Dios. Pero cuando pasan los días, los meses, los años, los cristianos tendemos a enfriarnos. Y dice la Escritura, por cuanto has perdido tu primer amor, por cuanto te has enfriado. Jonás es un cristiano que se ha enfriado en su relación con Dios. Esto es muy común en nuestra época. Mucha gente está viviendo en una frialdad y yo podría decir en una hipotermia espiritual. Jonás, en esta oración que hemos de mencionar en esta hora, es ejemplo de un cristiano que toca fondo, de un cristiano que descubre poco a poco que ya no puede hacer nada, que cada vez va hacia abajo, que va en una caída de tipo bungee, de un solo golpe, que ya no le puede detener nadie, pero esto sucedió por ese descuido tan grande de
buscar al Señor, de orar al Señor, de buscar en su palabra. Y cuando descuidamos nuestra relación con Dios, no lo podemos reparar tan fácilmente hasta que regresamos nuevamente a Dios. Pero Él se siente bien, Él siente que está haciendo cosas buenas, Él siente que sus decisiones son correctas. Y cuando nosotros estamos separados del Señor, aun cuando nos parezca que nuestras decisiones son correctas, realmente no lo son. Entonces, acerquémonos un poco para ver 4 cosas en esta oración. 4 cosas que a nosotros nos pueden acercar a nuestro Padre Celestial. Jonás fue un cristiano que tocó fondo, y un cristiano que toca fondo es un cristiano que ora cuando todo está difícil. Escúcheme bien. Un cristiano que toca fondo es un cristiano que solamente se atreve a orar cuando las cosas ya están difíciles. No ora diariamente, o cuando menos solamente ora para agradecer los alimentos, o solamente cuando se va a levantar, o solamente cuando se va a dormir, pero que no tiene un hábito profundo de oración y que su vida cada vez se va haciendo más árida y más triste. Y entonces Jonás comienza a darse cuenta cuando es arrojado por los marineros al mar, que algo está sucediendo. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Hasta cuándo oró? ¿Hasta cuándo oró? Hasta que estaba en la barriga, en el vientre de un pez. De otra forma, él ya no oraba ni en defensa propia. ¡Qué descuido! ¡Qué caída! ¿Cómo fue en pique un gran profeta de Dios? Alguien que había lucido, alguien que había llamado la atención por su consagración, por su santidad, por su compromiso con Dios, y en este momento lo vemos ya en el vientre de un pez, pero ahora está orando. Lo que me llama la atención en esta palabra, entonces oró Jonás, es que la palabra orar está en una forma muy intensiva. Antes no oraba ni en defensa propia, antes tomaba decisiones sin orar, y ahora, en este momento, sí está orando. Por fin, Jonás comenzó a orar, pero ¿hasta cuándo? Hasta que la situación se le puso difícil, hasta que su familia seguramente comenzó a sufrir. Pero él, hasta el momento en el que llegó a estar dentro del vientre de un gran pez. Así es mucha gente. Solamente ora cuando ya no le queda de otra. Solamente ora cuando la situación está agria, cuando la situación está terrible. De otra forma, ya no oran. Pero en este momento, la característica de Jonás es que oró a Jehová, su Dios, desde el vientre. Desde el vientre. Y noten, por favor, y dijo: invoqué en mi angustia. Sí, porque en el momento que estaba todo tranquilo, no se le antojaba orar, no se le apetecía orar, no le era agradable orar, no estimaba que era importante orar. Pero ahora que estaba en angustia, ahora sí le parece que esto es importante. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Oré, invoqué y clamé. 3 formas de hablar de la oración. Orar con toda la intensidad, invocar, gritarle al Señor y decirle: Señor, te necesito, y clamar en el sentido de auxilio.
hasta ese momento. Jonás en este momento está sintiendo una situación terrible y muy fuerte. Quisiera que pudiésemos caminar. Fíjense, hay una segunda cosa. Tocar fondo es orar y reconocer las consecuencias de su desobediencia. En el versículo 3 dice, me echaste en lo profundo de los mares. Señor, tú me echaste. Él se sentía arrojado, él se sentía en el torbellino, se sentía en la tempestad. Él sentía, en ese momento comienza a reconocer que la situación para él no es fácil. Me rodeó la corriente, se sentía en una situación cada momento dolorosa. Tus ondas y tus olas, sabía que no era un asunto solamente de su caída, sino que Dios estaba en contra de él cuando estaba dentro del pez. Él cuando está en el pez está sintiendo la angustia, la tristeza, la desesperación. Y cómo no, imagínese usted a un Jonás dentro de un vientre de pez. Seguramente cuando llegó con el gran pez, le dijo, ¿hay alguien adentro tocando la puerta? Seguramente cuando el gran pez abrió su boca y pudo entrar, rápidamente buscó el switch para encender la luz. Seguramente que cuando ya pasó por su aparato digestivo, sacó un reposet o un sillón para acomodarse y ponerse totalmente cómodo. ¿Usted se imagina a Jonás así? No, Señor. Dentro del gran pez estaba viviendo la agonía, estaba viviendo la asquerosidad. Imagínese dentro de ese gran pez en medio de los ácidos gástricos. Imagínese dentro de ese gran pez donde dice que él siente las algas en su cuello y en su cabeza. Imagínese lo sucio, lo pegajoso, lo oloroso de estar dentro de ese espacio tan terrible. Él en ese momento está sintiendo que Dios lo ha echado y que Dios lo ha desechado. Él se sentía en el sepulcro, dice el versículo número 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, la palabra Seol significa sepulcro. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas, no está hablando de las ondas, está hablando de tus ondas, está hablando de todo lo que Dios le hizo. Dios lo tuvo que confrontar. Si no se le confronta, si Jonás no entendía que tenía que tocar fondo, que estaba en un estado miserable, en un estado de tristeza, en un momento de total angustia y preocupación, entonces él no habría pasado por nada. Y es Dios el que lo está afligiendo, es Dios el que lo está haciendo recapacitar, es Dios el que está con él precisamente en ese momento difícil. Dios estando con él a pesar de que éste se había portado muy mal. Pero es Dios el que lo está tratando. Entonces dije, versículo 4, desechado soy de delante de tus ojos. Se está sintiendo miserable. Se está sintiendo con dolor. Las aguas me rodearon hasta el alma. Para decir, la situación se hizo tan profunda dentro de mí. Me rodeó el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová,
Dios mío, él está sintiendo una verdadera agonía. Y precisamente eso es tocar fondo. Cuando una persona reconoce que ya no puede hacer nada, cuando reconoce que necesita de Dios, porque mientras una persona no reconozca que necesita de Dios, todavía su autoestima, todavía su presencia, todavía su orgullo, todavía su vanidad está dominando, pero el pobre Jonás aquí ya no puede dominar nada de esto. Ahora se siente miserable y entonces le está diciendo: Señor, yo me siento así y me siento desechado y me siento desechado por ti. ¿Cuántos nos hemos sentido desechados por el Señor? Y es que muchos hemos descuidado nuestra relación con Dios. Muchos nos hemos llevado nuestro cristianismo suave, nuestro cristianismo light, nuestro cristianismo ligero. Muchos de nosotros hemos descuidado nuestra relación con Dios y es hasta el momento de la caída, es hasta el momento cuando las consecuencias ya se dejan sentir y viene la agonía y viene el sufrimiento y viene la tristeza, entonces es el momento en el que podemos recapacitar. Y eso es lo que está sucediendo con Jonás, porque noten por favor el versículo 7, dice: cuando mi alma desfallecía en mí. Noten por favor, ¿hasta qué momento comenzó a obrar? Aquí no se está hablando de toda la oración, pero ya nos está diciendo en qué momento comenzó a orar. Si no estuviese pasando esto, él no habría orado. Nótelo, por favor. Si él no hubiese pasado este momento, él no habría orado, porque ya se había acostumbrado a no orar, ya se había acostumbrado a vivir una vida tomando sus propias decisiones sin que Dios hiciera nada y sin que Dios tuviera nada que ver con él. ¿En qué minuto, en qué segundo de estar 72 horas dentro del vientre de este gran pez, él tuvo que recapacitar? Pero quiero que usted note esto, porque la tercera cosa de tocar fondo es acordarse de Dios. Y es que dice en ese versículo: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Me acordé de Jehová. ¿Ya se le había olvidado el Señor? Se acordó de Jehová. Ya no recordaba al Señor. Había sufrido una situación de amnesia. Estaba sufriendo de Alzheimer. Ya se le había olvidado el Señor. Imagínense, hermanos, no fue un asunto solamente de tomar una mala decisión, sino que este hombre ya tenía malas decisiones sobre malas decisiones sobre malas decisiones. Un cristiano carnal, un cristiano que necesitaba tocar fondo. Y muchos de nosotros en esta época necesitamos llegar a ese punto para reconocer que hemos olvidado al Dios de los dioses, al Señor de los señores, al Rey de reyes. Lo hemos olvidado. ¡Qué vergüenza! Los que hemos amado tanto a Dios y que hemos sido tan amados por Dios, ahora tenemos que reconocer que hemos fallado y tenemos que reconocer que solamente su gracia y su misericordia son los que nos podrán ayudar para salir de esta situación. Dice el pasaje: me acordé de Jehová. Se había olvidado de Dios. Se había olvidado de Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu templo. Y aquí viene la cuarta cosa. Una persona que toca a fondo es una persona que ahora sí puede tomar nuevos compromisos con el Señor. Versículo número 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Número 1. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Señor,
ahora sí, reconozco que tú eres Dios. Señor, reconozco que ahora sí pasaré mi vida adorando. Solamente que tenemos que observar que el Jonás del capítulo 2 parece que ya no es el Jonás del capítulo 3, porque en el capítulo 3 parece que quiere poner otra vez sus condiciones, pero eso lo hablaremos más tarde. En este momento, Jonás está reconociendo que su vida debe de ser para una verdadera adoración. El cristiano que toca a fondo es aquel que entiende que necesita tomar una decisión y ofrecer los sacrificios de alabanza al Señor, de decirle, Señor, gracias, te necesito, mi vida será para adoración, porque debemos de reconocer que todos los actos de nuestra vida deben ser para la gloria de Dios. Él entiende en este momento en el versículo 6, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. 2, pagaré lo que prometí. Señor, yo tengo un voto contigo. Señor, el día que tú hiciste una obra conmigo, ese día prometí que te amaría, que sería para ti, que toda la vida te adoraría y te amaría, porque encontramos aquí un lenguaje de pactos. Pagaré mis votos. Es un voto maravilloso cuando nos acercamos a nuestro Dios y le decimos que lo amamos. Es como si fuera una boda, solamente que las bodas son para siempre. No como las bodas de nuestra época, que parece que con poquito tiempo a alguien no le parece algo y se rompe el compromiso. El compromiso con Dios es un compromiso eterno, y el cristiano que toca a fondo es el cristiano que dice, Señor, de aquí en adelante y de aquí para toda la vida. En la Biblia encontramos varias personas que tuvieron que tocar fondo. Encontramos a un Jacob que amó tanto a Dios, pero por sus actitudes y su carnalidad comenzó a caer y destruyó su propia familia. Encontramos a un hijo pródigo que tuvo que irse y al tocar fondo tuvo que comerse hasta las algarrobas de un cerdo. Pero tuvo que reconocer, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pedro tocó fondo cuando el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y dice la Escritura que en ese momento se puso muy triste porque el Señor le había dicho la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pero a partir de ahí podemos ver a un Pedro que está totalmente transformado porque había tocado fondo. Tocar fondo quiere decir recuperarse, quiere decir levantarse, quiere decir decidir comprometerse con el Señor. Jonás tocó fondo. Dios lo manda al gran pez para que sea arrojado, pero ahora ya ha reconocido que todo lo que sucedió por su falta de entereza, de su integridad, por una falta de compromiso con Dios, por una falta de amor y consagración, por un momento de falta de santidad. Cuando él reconoce eso, entonces Dios lo restaura, llega el gran pez, lo vomita y entonces él sale decidido a hacer su compromiso, el compromiso de la orden que Dios le había dado. Todos los seres cristianos tenemos que regresar a Dios. Todos los personajes de la Biblia regresaron a Dios. Aún aquellos que fueron tan crueles, que hicieron tantas cosas, volvieron a Dios. Nosotros tal vez no pensamos que seamos tan malos, pero necesitamos regresar a Dios. Y esta oración del capítulo número 2 es una oración que tenemos que entender nosotros,
que nos presenta 4 cosas de lo que significa tocar fondo. Nosotros tenemos que recapacitar y tenemos que decirle, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia y necesitamos de tu santidad. Señor, ahora que tú me has hecho comprender tu gran amor, ayúdame por favor para vivir una vida totalmente comprometida contigo, con una vida de oración, con una vida de lectura de tu palabra, con una vida que pueda bendecir a todos los demás, pero que a ti pueda darte la gloria por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que esta reflexión venga a ser el instrumento de Dios para que nuestras vidas puedan ser diferentes a partir de este momento. Les mando un abrazo grande, muy caluroso, esperando que ya muy pronto podamos vernos y seguir adorando juntos el nombre de nuestro Dios.